Cuando era joven, las hijas siempre se vendían al mejor postor. Un hombre que nos pudiera sacar de pobres y darnos una mejor vida. Comunidad del último huésped, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Aurora y les contaré mi aterradora experiencia con mi marido. Nací en un pueblo pequeño, de esos donde las cosas siempre han sido como son y nadie se atreve a cambiarlos. Desde que tengo memoria supe que mi destino no me pertenecía. Mi padre lo había decidido antes que yo. Aquí, las hijas no elegimos, nos eligen. Y aunque algunas tienen la suerte de un buen destino, yo nunca esperé mucho. Éramos pobres, y en este pueblo eso significaba no tener tierras ni animales. Las familias con más suerte tenían ranchos, ganado, cultivos. No eran ricos de verdad, pero aquí así se les decía. Nosotros apenas teníamos un terreno chico y una casa vieja. No era un lugar bonito. El techo tenía goteras y la tierra del patio se volvía lodo con la lluvia. Mi mamá decía que estábamos mejor que otros, pero yo no veía la diferencia. Cuando mi papá empezó a hablar de Alfonso, supe que mi destino ya estaba decidido. Él era un hombre que venía de otro pueblo a vender miel. Decían que le iba bien porque tenía su propio rancho en la sierra, con vacas, gallinas y árboles frutales. Era casi 15 años mayor que yo, un hombre alto y de piel blanca, aunque quemada por el sol. Siempre vestía ropa de trabajo, camisas de manga larga y botas llenas de polvo. Alfonso empezó a quedarse más tiempo en el pueblo. Al principio solo pasaba a dejar la miel y se iba, pero luego mi papá lo invitaba a sentarse en la sombra de un gran árbol que teníamos en la casa. Se quedaban platicando, tomando café o comiendo. Con el tiempo comenzó a traerme regalos. Un día me dio un rebozo y mi mamá dijo que era un buen hombre, que debía agradecerle. Lo hice, aunque no me nació. Me dijeron que era una suerte que alguien como él se fijara en mí, porque no tendría que preocuparme por el futuro. Pero yo no quería, no sabía bien por qué. No era malo conmigo, nunca me faltó al respeto. Era amable, hablaba tranquilo, no tenía malas costumbres y no era feo. Pero cuando pensaba en casarme con él, sentía algo raro en el pecho. Mi pueblo era pequeño, pero al menos conocía sus calles, sus casas, su gente. En cambio, la sierra me parecía un lugar lejano, lleno de árboles y silencio. No quería alejarme de mi madre. Los días pasaban y mi padre no dejaba de insistir. Decía que ese hombre era la mejor opción que tenía, que con él no me faltaría nada. No entendía por qué yo dudaba tanto. No todas las mujeres del pueblo tenían la oportunidad de casarse con un hombre que tuviera su propio rancho, ganado y tierras. No tendría que preocuparme por la comida, por el dinero o por trabajar más de la cuenta. Él lo veía como la oportunidad de mi vida, un destino mucho mejor del que yo podría esperar si me quedaba en casa. Mi madre no decía nada, solo escuchaba y asentía de vez en cuando. Supongo que entendía lo que yo sentía, pero no se atrevía a contradecir a mi padre. En menos de 3 meses ya estaba casada con Alfonso. No hubo boda ni celebración, solo un acuerdo entre mi padre y él. Me entregaron con unas cuantas pertenencias en una bolsa de tela, como si fuera un encargo más que debía ser enviado al destino que le correspondía. No dije nada, pero cuando me despedí de mi madre, las lágrimas me salieron solas. Cuando me llevó a su rancho, vi que su casa era más grande que la de mis padres. También era más bonita. Las paredes eran de adobe, pero bien construidas. No había grietas ni agujeros en el techo. Había espacio suficiente para vivir cómodamente, pero todo se sentía vacío. Era un lugar sin chiste, sin vida. No era rico, pero para mis padres, Alfonso tenía más de lo que ellos hubieran imaginado para mí. A sus ojos, yo había tenido suerte. No pasó mucho tiempo antes de que quedara embarazada. No lo supe de inmediato, pero empecé a sentirme diferente. El día que di a luz fue más tranquilo de lo que esperaba. Con la ayuda de la partera, nació una niña sana. Le pusimos Luisa. Desde el primer momento en que la tuve en mis brazos, sentí algo diferente. Miedo de no saber cómo ser madre, pero un amor tan grande que me hizo olvidar por un instante todo lo demás. Luisa creció siendo una niña risueña y curiosa.
Desde que empezó a caminar, se la pasaba explorando cada rincón del rancho, tocando las plantas, jugando con los animales. Todo en el rancho pareció mejorar con ella. Cuando cumplió 3 años, nuestro segundo hijo llegó, un varón sano a quien mi hija Luisa amaba. Pero todo cambió cuando Eduardo, un socio y amigo de mi esposo, entró en nuestras vidas. Eduardo apareció en nuestras vidas como un simple socio de Alfonso. Era un hombre de alrededor 30 años. Le compraba miel para revenderla en otros pueblos, y con el tiempo se convirtió en un cliente frecuente. No tardó mucho en ganarse la confianza de mi esposo. Alfonso decía que era un hombre de palabra, que siempre pagaba a tiempo y que gracias a él la miel del rancho se vendía mejor. Pero ese socio no solo se dedicaba a los negocios, también conocía mucho sobre plantas y curaciones. Mi esposo decía que era curandero, que tenía un don para sanar y equilibrar las energías de las personas. Al principio pensé que eran simples cuentos, pero con el tiempo me di cuenta de que Alfonso realmente creía en él. Cuando los niños se enfermaban, mi marido no dudaba en llamarlo. Eduardo les sobaba el estómago cuando tenían empacho. Les preparaba infusiones con hierbas, que según él, bajaban la fiebre más rápido que cualquier otra cosa. A veces se quedaba un rato más en la casa, hablando con mi esposo sobre las energías del rancho, sobre cómo podía hacer limpias para atraer la buena suerte y alejar las malas vibras. Mi marido confiaba en él más de lo que yo hubiera querido. Decía que gracias a Eduardo los negocios iban bien, que la miel se vendía sin problemas y que el rancho estaba prosperando. Para Alfonso no solo era un socio, era un amigo y alguien en quien creía firmemente. Con el paso del tiempo, Luisa empezó a enfermar más seguido. Al principio no me pareció algo extraño, porque los niños suelen enfermarse con frecuencia. Yo me preocupaba, pero mi marido siempre tenía la misma solución: llamar a su amigo. Eduardo llegaba al rancho con remedios caseros. Se acercaba a Luisa con esa calma que lo caracterizaba y empezaba a sobarle el cuerpo, especialmente el estómago, como si buscara expulsar algún mal. Preparaba infusiones con hojas que olían fuerte y hacía que la niña las bebiera poco a poco. A veces murmuraba palabras que yo no lograba entender del todo. Decía que eran para curar las energías de mi hija, para equilibrarla y hacerla fuerte. Lo más desconcertante era que, después de cada visita, Luisa mejoraba como si nada. La fiebre bajaba, el dolor desaparecía, y al día siguiente volvía a ser la misma niña risueña y curiosa de siempre. En los siguientes 3 años, las recaídas de mi pequeña se volvieron más frecuentes. Empezaron a ser casi una constante en nuestra vida. Eduardo visitaba el rancho con mayor frecuencia, y aunque su presencia siempre me incomodaba un poco, no podía negar que su ayuda era efectiva. Cada vez que ella caía enferma, él estaba ahí para sanarla, para prepararle sus brebajes y sobarla con esa paciencia que parecía inagotable. A veces, además de curarla, le traía pequeños regalos: dulces, pulseras tejidas, muñequitos de madera que él mismo tallaba. Yo le decía que no era necesario, que con que ayudara a mi hija a mejorar era suficiente. Pero él siempre respondía que lo hacía con cariño, que Luisa era como una sobrina para él. Por momentos me sentía culpable de desconfiar de alguien que tanto nos ayudaba. Después de todo, la niña mejoraba siempre que él la atendía, y yo no tenía más que agradecerle por eso. Sin embargo, no podía evitar que mi instinto me advirtiera de algo que no lograba entender. En varias ocasiones le comenté a Alfonso que me parecía extraño lo atento que Eduardo era con nuestra hija, pero él siempre me respondía que estaba exagerando, que Eduardo era quien la mejoraba de sus enfermedades, que no podía ser tan desconfiada con alguien que había demostrado tanta dedicación por la salud de nuestra pequeña. Y eso era cierto. Por más que quisiera negar su influencia, mi pequeña siempre se recuperaba después de las curaciones. Sus recaídas parecían no tener fin, pero cada vez que él venía, las cosas mejoraban por un tiempo. Por momentos llegué a pensar que tal vez era yo, que mis temores de madre me estaban traicionando. Lo que no sabía era que ese hombre era quien estaba enfermando a mi hija a propósito. A los 8 años,
Luisa ya le había tomado cariño a Eduardo. Cuando no estaba en el rancho, preguntaba por él. Quería saber cuándo volvería. Decía que era bueno con ella, que siempre le traía regalos y que le contaba historias del pueblo. Le gustaba su compañía y no dudaba en demostrarlo. Para ella, ese hombre era casi parte de la familia. Incluso comenzó a llamarlo tío, algo que a mí no me gustó nada, pero que Alfonso veía con naturalidad. Con el tiempo, el hombre empezó a decirle a Luisa que era muy linda, que estaba creciendo rápido, que ya se estaba convirtiendo en una mujercita. Al principio lo decía con un tono que no levantaba sospechas, pero para mí esas palabras tenían otro peso. Los regalos que le daba también comenzaron a volverse más habituales. Ya no eran solo dulces o pulseras tejidas, sino que ahora le traía vestidos bonitos, peines con adornos, muñecos más detallados. Siempre encontraba una excusa para darle algo. No pasó mucho tiempo antes de que Eduardo empezara a invitarla a ir con él a entregar miel al pueblo. Al principio me negué de inmediato. Decía que Luisa tenía cosas que hacer en el rancho, que me ayudaba con los animales, con la casa. Ponía cualquier excusa para evitar que se fuera con él. Pero cada vez que le decía que no, Luisa se ponía necia. Me hacía berrinches, decía que quería ir con su tío, que nunca la dejaba salir, que solo sería un rato. Se ponía muy mal, se comportaba de una manera agresiva. Lo peor fue que mi marido no veía nada malo en la idea. Para él, su amigo era de confianza, casi como un hermano. Decía que no tenía sentido que fuera tan sobreprotectora, que la niña necesitaba salir más, ver otros lugares, conocer más del negocio de la miel. La primera vez que Alfonso le dio permiso, discutimos. No podía creer que estuviera de acuerdo en dejar a nuestra hija sola con ese hombre. Le dije que era muy pequeña, que no me gustaba la idea de que anduviera por el pueblo sin nosotros. Pero él insistió en que era parte de la familia, que no había por qué desconfiar. Pero yo no podía ignorar lo que sentía. Mi instinto me gritaba que no debía soltarla. No importaba cuánto insistiera Alfonso, no importaba cuánto pataleara Luisa, yo no pensaba ceder. Era temprano en la mañana cuando todo ocurrió. Estaba en la cocina preparando el almuerzo, distraída en mis quehaceres. Mi esposo salió con los niños. Pensé que estarían en el corral o ayudándolo con alguna tarea del rancho, así que no me preocupé. Todo parecía normal, pero cuando Alfonso regresó, algo me golpeó el pecho de inmediato. No venía con Luisa. Le pregunté dónde estaba. Él, sin ninguna preocupación en su rostro, me respondió con calma que había ido al pueblo con Eduardo a entregar miel. Sentí que me hervía el cuerpo. Dejé lo que tenía en las manos y me lancé contra él, gritándole como nunca lo había hecho. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había permitido algo así? Le dije que si algo le pasaba a Luisa, él sería el único culpable, que jamás se lo perdonaría. Le grité entre lágrimas, sintiendo un terror que no podía controlar. Mi esposo trató de calmarme. Dijo que no pasaría nada, que su amigo solo la había llevado un rato, que no tenía por qué reaccionar de esa manera. Pero para mí, nada de lo que dijera servía. No me importaban sus excusas, yo no había dado permiso. Esperé con el corazón en un puño hasta que vi a Luisa llegar. Venía feliz, sonriendo, contando que el pueblo estaba lleno de cosas bonitas y que le habían regalado un dulce en la tienda. Para ella todo había sido una aventura. Esperé a que entrara a casa antes de encarar a Eduardo. Salí a la puerta y me planté frente a él. Le dije con firmeza que nadie había pedido mi permiso para llevarse a mi hija y que yo no aprobaba lo que había hecho. Por primera vez en mucho tiempo, noté un cambio en su expresión. No la sonrisa amable, no la calma con la que siempre hablaba. Su voz fue dura cuando respondió. Dijo que Alfonso era el que mandaba en la casa, que él tenía derecho a decidir por su familia, que si su amigo le había dado permiso, no tenía por qué consultármelo a mí. Lo miré fijamente, sintiendo un escalofrío en la espalda. Había algo en su tono, en su actitud, que me confirmó que todo este tiempo no había estado equivocada. Le dije que no lo quería volver a ver cerca de mi hija. Esa noche, después de que todo parecía haber vuelto a la calma, fui a la habitación de Luisa.
Me senté a su lado y con la voz más suave que pude, le pregunté qué había hecho en el pueblo, con quién había hablado, dónde había estado. Le pregunté también si ese hombre había hecho algo extraño, si en algún momento la había hecho sentir incómoda. Ella me respondió que no, con su misma voz inocente de siempre. Cuando salí de su habitación, las lágrimas me salieron solas. No podía dejar que volviera a ocurrir. No importaba cuánto Alfonso confiara en él. Algo estaba mal. Fue en esa época cuando Luisa comenzó a enfermar de una manera mucho peor que antes. Ya no eran simples fiebres o dolores de estómago pasajeros. Ahora, de un momento a otro, vomitaba sin razón aparente. Su piel se ponía helada y se encogía en la cama con escalofríos que la hacían temblar. No dudamos en llevarla al centro de salud del pueblo. El doctor nos dijo que era una infección, que solo había que esperar a que el medicamento hiciera efecto. Pero pasaron los días y no hubo mejoría. Yo no me apartaba de su lado. Rezaba a Dios en silencio, aunque sentía que mis súplicas no llegaban a ningún lado. Pero nada cambiaba. Mi pequeña seguía postrada, sin fuerzas, sin la risa que antes iluminaba el rancho. Y entonces Alfonso dijo lo que más temía, que debíamos llamar a Eduardo. Me negué de inmediato. No quería a ese hombre en mi casa. Desde que lo había echado del rancho, sentía que al menos podía respirar con tranquilidad. Pero mi marido me miró con furia, como si ya hubiera soportado suficiente de mi terquedad, que él era el hombre del hogar y que en su rancho se hacía lo que él decía. Así fue como Eduardo regresó. Se sentó junto a Luisa y empezó su trabajo. Fue como si un milagro hubiera ocurrido. Esa noche mi hija durmió sin fiebre. Al día siguiente su rostro tenía más color. En menos de 2 días estaba de pie como si nada hubiera pasado. Alfonso me miró con satisfacción, como si hubiera ganado la batalla. Como si Eduardo fuera la respuesta a todo, como si mi desconfianza hubiera sido una tontería. Pero yo no podía sentirme aliviada, solo tenía miedo. En ese momento comencé a sospechar. Una semilla estaba creciendo en mi pecho. Empezaba a creer que Eduardo estaba envenenando a mi niña para estar cerca de ella. Unos días después de que Luisa se recuperó, Eduardo regresó al rancho. Se presentó con la misma tranquilidad de siempre, con esa actitud amable que lo hacía parecer inofensivo. Pero esta vez había algo diferente en su mirada. Se sentó con Alfonso en el patio mientras yo, sin querer escucharlos, pero sin poder evitarlo, me mantenía cerca. No tardó mucho en soltar lo que tenía en mente. Dijo que estaba enamorado de Luisa. Lo dijo con naturalidad, sin vergüenza, como si estuviera hablando de un trato de negocios. Que la quería para que fuera su mujer. Que había esperado con paciencia porque quería hacerlo bien, con respeto, como se debía. Sentí que el mundo se me iba de las manos. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me exalté de inmediato, sintiendo una furia que me subió hasta la cabeza. Le dije que eso no era posible, que ni siquiera lo imaginara, que no se atreviera a hablar de mi hija de esa manera. Quería que se retirara, que no volviera a mencionar su nombre, que no volviera a poner un pie en esta casa. Pero Eduardo no se inmutó. Dijo que realmente amaba a Luisa, que la cuidaría, que la llenaría de regalos y atenciones, que le daría todo para que no le faltara nada, que ella estaría mejor con él de lo que podría estar con cualquier otro hombre en el futuro. Hablaba con una certeza aterradora, como si ya hubiera decidido que eso iba a pasar, como si nosotros solo estuviéramos ahí para aceptar su voluntad. Pero lo que más me aterrorizó no fueron sus palabras, sino la reacción de Alfonso. No dijo nada, se quedó en silencio, con la mirada clavada en la nada, como si estuviera meditando lo que acababa de escuchar. Mi rabia se mezcló con un miedo frío al notar su expresión. No hubo enojo en sus ojos, ni indignación, ni la reacción que cualquier padre debería tener ante semejante propuesta. Eduardo notó su silencio también, y en ese momento dejó de dirigirse a mí y miró a Alfonso. Con voz firme le dijo que él era el hombre de la casa, que suya era la decisión, que él sabía lo que le convenía a su familia y a su rancho.
Y en ese instante comprendí lo que estaba pasando. Ese hombre no había venido a pedirme permiso a mí. Nunca le interesó mi respuesta. Él había venido a negociar con Alfonso. Pero a mí no me importó. Tomé un tabique del suelo y lo amenacé. Le dije llorando que nunca se acercara a mi casa, que no volvería a permitir que estuviera cerca de mi hija. Le grité que era un enfermo y un asqueroso. El hombre se fue, pero yo no podía controlar el temblor en mis manos, en mi cuerpo. Fue a partir de ese día que los sucesos paranormales empezaron a ocurrir. La tensión entre Alfonso y yo se hizo insoportable. Me asqueaba la forma en que se había quedado callado. No habíamos vuelto a hablar de Eduardo después de aquella ocasión. El aire en el rancho se sentía espeso, cargado de algo que no podía explicar. Al principio pensé que todo era producto del miedo, de la preocupación de que aquel hombre regresara, de que no se diera por vencido. Pero para mi sorpresa, Eduardo no volvió a aparecerse. No mandó recados ni vino con pretextos a ver a Luisa. Fue como si, de un día para otro, se hubiera desaparecido. Y aunque eso debía haberme dado tranquilidad, la sensación que dejó en la casa fue otra. Una madrugada, cuando todo estaba en silencio y Alfonso dormía a mi lado, escuché un sonido extraño. A lo lejos, en alguna parte del rancho, alguien estaba arrastrando cadenas. Era un sonido lento, pesado, como si algo estuviera moviéndose con dificultad en medio de la oscuridad. Pensé en despertar a mi esposo, pero seguíamos peleados, y la verdad es que no quería escuchar sus palabras frías ni su indiferencia. Así que me levanté sola, caminé con cautela hasta la ventana y me asomé. La noche estaba quieta. No se veía nada más que la oscuridad de los árboles y la silueta del corral a lo lejos. Ninguna sombra, ningún movimiento. Sin embargo, el sonido de las cadenas seguía ahí, como si alguien estuviera arrastrándolas muy despacio, sin prisa. Me quedé parado un rato, intentando entender de dónde venía, pero no vi nada. Otro día, mientras limpiaba la casa, volví a sentirme incómoda. Primero fue la sensación de que no estaba sola, de que alguien me observaba desde algún rincón. Luego, en cuestión de segundos, vi una sombra moverse en el pasillo. Me giré de inmediato, creyendo que tal vez Alfonso o los niños habían entrado sin que me diera cuenta, pero no era nadie. Seguí limpiando con la piel erizada, hasta que al alzar la vista noté algo más. Junto a la pared, detrás de un viejo ropero, vi una sombra grande moverse rápido, como si intentara esconderse. No fue un simple juego de luces, lo vi con claridad. Fue como si una persona se hubiera metido atrás del mueble. Pero eso no era posible. No había espacio para que alguien se ocultara, ya que pegaba con la pared. Luisa comenzó a preguntar mucho por su tío Eduardo. Me detenía mientras hacía la comida o cuando la peinaba por las mañanas. Con un tono de enojo me decía que lo quería ver, que lo extrañaba. Me insistía en que quería saber cuándo volvería al rancho, que por qué no la dejaban verlo. Se ponía de mal humor cuando le cambiaba el tema, como si realmente le hiciera falta. Cada vez que decía esas palabras, un escalofrío me recorría el cuerpo. ¿Cómo era posible que Luisa lo extrañara tanto? ¿Qué había hecho ese hombre para meterse en la mente de mi pequeña de esa manera? Yo no podía dormir bien desde hacía días. Siempre despertaba con la sensación de que algo no estaba bien. Pero hubo una madrugada que el llanto del niño nos despertó de golpe. Se escuchó claro desde el otro cuarto. No era un simple sollozo, era un grito de miedo. Me levanté de inmediato, sintiendo el corazón acelerado, y Alfonso hizo lo mismo. Mientras cruzábamos la casa a oscuras, solo tenía un pensamiento en la cabeza: Eduardo. Lo primero que imaginé fue que de alguna manera se había metido en la casa. Mi mente ya había asumido lo peor cuando llegamos a la puerta del cuarto. Alfonso empujó la madera de golpe y yo entré detrás de él. Apenas cruzamos, un olor extraño nos golpeó de inmediato. Era como humedad mezclada con algo podrido. Un hedor penetrante, como si algo viejo se hubiera quedado atrapado en la habitación durante demasiado tiempo. Pero ahí no había nadie más que los niños. Solo estaba Luisa,
que se removía inquieta en la cama, despertándose con expresión asustada. Mi niño estaba sentado al borde del colchón, abrazando sus piernas y con los ojos muy abiertos. Miraba hacia el espacio vacío entre él y su hermana, con un miedo profundo. Las puertas estaban cerradas. No había señales de que alguien hubiera entrado. Me acerqué rápido al niño, arrodillándome frente a él y sujetándole los brazos. Sentía su cuerpecito temblando, estaba sudando frío y respiraba entrecortado. El pequeño, con la voz nerviosa, dijo que había una persona acostada entre su hermana y él. Un silencio se apoderó de la habitación. Me giré a ver a Luisa, pero ella solo nos miraba confundida, todavía medio dormida. Alfonso fue el primero en hablar, preguntándole si lo había soñado, si estaba seguro de lo que decía. Pero el niño no dudó. Decía que había una persona grande a su lado, que respiraba fuerte, con un sonido pesado, ronco. Aseguró que sintió cuando el colchón se hundió. Alguien estaba ahí, acostado entre él y su hermana. Sabía que las puertas estaban cerradas, que nadie había entrado, pero también sabía que mi hijo no mentía. Pasaron los días, y la sensación de pesadez en la casa seguía presente. Sin embargo, había algo que me preocupaba más que cualquier ruido en la noche o cualquier sombra en los rincones. Eduardo. Una parte de mí temía que solo estuviera esperando el momento adecuado para regresar. Esa mañana, mientras estaba en la cocina, vi por la ventana que Alfonso regresaba del pueblo con los botes de miel. Mi marido bajó los botes con una expresión seria, tensa, como si hubiera regresado de algo que no le gustó. Eduardo ya no me comprará la miel, dijo de golpe, sin darme más detalles. Me quedé en silencio. No pregunté, no quise saber más. Solo sentí un alivio enorme recorrerme el cuerpo. No me importaba cuál había sido la razón, si había sido por decisión de Alfonso o de Eduardo. Solo quería sacarlo completamente de nuestras vidas. Una mañana, Luisa no se levantó como de costumbre. La casa estaba en silencio, demasiado para la hora que era. No escuché sus pasos descalzos en la madera, ni su voz llamando a su hermano para jugar. Fui a su cuarto con la idea de despertarla. Cuando abrí la puerta, la vi tendida en la cama, más pálida de lo habitual. Su respiración era lenta, pesada. Me acerqué con cautela y le toqué el brazo. En cuanto sintió el contacto, su cuerpo dio un leve brinco, sobresaltado. Sus ojos se abrieron de golpe y su respiración se agitó por un instante. Apretaba las cobijas con fuerza, como si todavía estuviera tratando de aferrarse a algo. Dijo que había tenido un sueño feo. Su voz era un susurro tembloroso. Había estado acostada en la misma cama, en la misma posición, pero sentía que algo pesado estaba sobre ella. No podía moverse, no podía gritar. Solo sentía la presión en su pecho, el peso de un cuerpo que se pegaba a su piel. No era una sombra sin forma, no era solo una presencia, era un hombre. No podía verlo bien al principio, solo sentía su respiración pesada y pausada cerca de su cuello. Quiso gritar, pero su boca no respondió. Trató de cerrar los ojos para no ver, pero no podía. El rostro de aquella cosa era horrible. Los ojos estaban demasiado abiertos, eran completamente blancos. Aún en la oscuridad podía verlos con claridad. Su boca estaba torcida. La piel se estiraba en una mueca antinatural, como si tratara de sonreír, pero sin lograrlo. La miraba con esa expresión grotesca, deformada, como si quisiera comérsela. La observé en silencio mientras hablaba. Su voz no tenía dudas, lo decía con una certeza inquietante. Me acerqué con más cuidado y le revisé los brazos. Al levantar las mangas de su camisón, lo vi. Marcas rojas, ligeras pero visibles, cruzaban su piel como si algo la hubiera sujetado con fuerza. A partir de esa noche, fui más insistente con los rezos. Me sentaba al lado de mis niños y pedíamos al ángel de la guarda que los protegiera. En mi mente le rogaba a Dios que los cuidara de todo mal. Luisa comenzó a enfermar de una manera que jamás había visto antes. Fue tan drástico que de un día para otro ya no se levantó de la cama.
Cuando fui a ver, encontré su piel fría y su cuerpo sin fuerzas. No tenía fiebre, pero temblaba como si tuviera frío. Pero no era solo ella, algo más estaba cambiando en la propiedad. En cuestión de días, todo comenzó a desmoronarse. Las gallinas dejaron de poner huevos sanos. Cada vez que recogía uno del gallinero, al romper la cáscara, un líquido oscuro y espeso salía en lugar de la clara y la yema. No servían para nada. El olor era extraño, rancio. Las vacas también empezaron a debilitarse. Sus cuerpos, normalmente fuertes, ahora parecían más flacos, sin energía. A pesar de que comían lo mismo de siempre, apenas daban leche. Y la poca que lograban producir tenía un color raro, demasiado aguada, como si estuviera diluida con algo que le quitaba la pureza. Mi hijo menor también comenzó a enfermar. Primero fue una fiebre leve, algo que no me preocupó demasiado. Pero no se le quitó. Pasaron los días y la temperatura no bajaba. No importaba cuántos paños fríos le pusiera en la frente, ni cuántas infusiones le hiciera tomar. Seguía ardiendo en fiebre, su cuerpecito cada vez más débil, sudando a todas horas. Y lo peor de todo fue la rapidez con la que ocurrió. No fue algo paulatino, no fue un cambio lento que pudiéramos notar con el tiempo. Todo pasó en cuestión de 3 días. El miedo y la rabia se mezclaban dentro de mí, mientras veía cómo todo a mi alrededor se descomponía. Luisa postrada en la cama, el niño pequeño ardiendo en fiebre, los animales débiles, la tierra marchita. No era normal. No podía ser una simple mala racha. Esto era algo más, algo que alguien estaba haciendo. Con la voz quebrada por el miedo y la desesperación, le grité a mi marido. Le dije que todo era culpa de Eduardo. Ese brujo nos estaba destruyendo. Nos estaba hundiendo poco a poco, orillándonos a darle lo que quería. No había otra explicación. Quería a Luisa, y al no conseguirla, estaba desquitándose con nosotros, con la casa, con el rancho. Temblaba de la furia y del terror al ver todo desmoronarse en tan poco tiempo. No podía ignorarlo más. Todo era demasiado evidente, demasiado rápido, como si él quisiera que nos diéramos cuenta. Pero había algo más que me carcomía por dentro. Una duda que me quemaba desde el día en que Eduardo pidió a Luisa y Alfonso se quedó en silencio. Lo miré fijamente, con el pecho agitado, sintiendo la desesperación romperme por dentro. Le pregunté, con voz temblorosa pero firme, si acaso le había prometido algo a Eduardo, si por casualidad había hecho un trato con él, si en algún momento le había prometido a nuestra hija. El silencio de Alfonso fue peor que cualquier respuesta que pudiera haberme dado. Se quedó ahí, quieto, sin mirarme, con la mandíbula apretada. Ese segundo de pausa me lo dijo todo. Cuando finalmente abrió la boca, su voz fue baja, tensa. Dijo que no. Pero yo lo conocía bien. Sabía cuando mi marido mentía. Sabía que no estaba equivocada. No podía quedarme ahí ni un segundo más. El miedo y la desesperación me nublaban la cabeza, pero en medio de todo entendí que debía actuar rápido. No podía seguir esperando a que Alfonso tomara decisiones. No podía seguir viendo a mis hijos deteriorarse sin hacer nada. Esa misma tarde empaqué lo necesario y tomé a mis 2 niños. Dejé al bueno para nada de mi marido en el rancho, sin importarme su reacción. No hubo palabras de despedida, no le di explicaciones. Si él había hecho un trato con Eduardo, si realmente había entregado a nuestra hija sin decirme, entonces que se quedara ahí, que enfrentara solo las consecuencias. El camino al pueblo se sintió eterno. Luisa estaba demasiado débil, apenas podía sostenerse en mis brazos. Cuando llegamos a la casa de mis padres, mi madre me recibió con el rostro lleno de preocupación. Lo primero que hicimos fue llevar a los niños al médico del pueblo. Era una pequeña clínica con lo básico, pero al menos podrían decirme qué estaba pasando. Los examinaron, les dieron suero y medicinas, pero nada parecía suficiente. No había una razón clara para sus síntomas. El niño pequeño no dejaba de gemir y moverse inquieto. Su cuerpecito ardía en fiebre. Ahora volvía a los pañales, incapaz de mantenerse seco por la deshidratación.
Fue mi madre quien me tomó de las manos y me dijo que debíamos buscar otra clase de ayuda. Esa misma noche, en medio de la desesperación, comenzamos a buscar curanderos en los alrededores del pueblo. No era difícil encontrarlos. Había personas que decían conocer de limpias, de rezos. Algunas nos recibieron con compasión, otras simplemente negaron con la cabeza, como si supieran que el mal que traíamos con nosotros era demasiado grande. Mientras tanto, mis hijos solo empeoraban. Luisa se despertaba llorando, con el rostro empapado en sudor. Decía que en sus sueños veía a un hombre vestido de negro, una sombra que se sentaba en el borde de su cama y pasaba sus manos por su cuerpo. Sentía sus dedos ásperos y fríos recorriéndola, presionando su piel, haciéndole daño. En sus alucinaciones, ese ser la miraba con ojos blancos y una boca torcida, como si se burlara de su sufrimiento. Mi corazón se rompía al verlos así. No podía aceptar que esto fuera su destino. Tenía que encontrar la forma de salvarlos. Esa noche, cuando los niños por fin lograron dormirse, me derrumbé. Mi madre me llevó a su habitación. Las lágrimas que había contenido durante días salieron sin control. Entre sollozos le conté todo. Le hablé de Eduardo, de cómo se había metido en nuestras vidas con su amabilidad falsa, con sus curaciones y sus regalos. Le dije que mi esposo había callado cuando ese hombre pidió a mi hija, que yo sabía en mi corazón que Alfonso le había prometido algo, que por su ambición o por su ceguera había dejado que Eduardo pusiera los ojos en Luisa. Me dolía tanto. No entendía cómo era posible, cómo un hombre podía ver a una niña de esa manera, cómo alguien podía siquiera imaginarlo. Luisa no tenía ni 10 años. Era una criatura inocente que no debía estar pasando por esto. Era asqueroso. Las palabras salían entre jadeos y lágrimas. No podía controlar la rabia, el asco, el miedo. Me temblaban las manos, el cuerpo entero, como si toda la impotencia que había acumulado dentro finalmente estuviera explotando. Mi madre me sostuvo fuerte, solo me dejó llorar, dejando que mi dolor se vaciara poco a poco. Tal vez ellos pensaban que yo era una simple campesina, una mujer sin educación y que se quedaría con las manos cruzadas, pero estaba dispuesta a hacer todo con tal de proteger a mis hijos. Después de ver que mis hijos no mejoraban con la medicina y que las limpias de otros curanderos apenas aliviaban sus síntomas por unas horas, mi madre me llevó hasta la casa de otro hombre. Las limpias comenzaron de inmediato. Utilizaba inciensos, huevos y oraciones que recitaba con una concentración absoluta. Pasaba horas frotando el cuerpo de mis hijos con ramas de pirul y copal, quemaba hojas alrededor de ellos y les susurraba palabras en un idioma que yo no entendía. También les daba brebajes espesos que sabían amargos, líquidos oscuros que, al beberlos, los hacían vomitar casi de inmediato. Decía que era necesario, que había que expulsar lo que los estaba consumiendo desde adentro. El niño comenzó a mejorar después de algunos días. Ya no lloraba sin razón. Su fiebre empezó a bajar. Y aunque su cuerpecito seguía débil, al menos comía sin rechazar la comida. Poco a poco, su mirada recuperó algo de vida. Pero Luisa no. Las limpias no parecían surtir efecto en ella. Seguía hundida en su propia pesadilla, temblando cada noche, con la piel cada vez más pálida, los labios resecos y una expresión perdida en su rostro. El curandero pasó más tiempo con ella. Fue entonces cuando me dijo lo que más temía escuchar. El trabajo de brujería que le habían hecho a mi hija no era reciente. Había comenzado cuando ella era mucho más joven, varios años atrás. El hombre que lo hizo la había trabajado con magia negra desde entonces, marcándola con algo que le permitiría tener el control de ella cuando llegara el momento. Era un trabajo planeado, no era un simple daño pasajero. Era algo meticuloso, algo que se había construido poco a poco, sin que yo lo notara. El curandero aseguró que el responsable era un hombre mucho mayor. No lo mencionó por nombre, pero yo ya lo sabía. Eduardo. Desde el principio había estado tejiendo su red alrededor de mi hija, alimentando su conexión con ella, esperando pacientemente hasta que estuviera lista para lo que fuera que tenía planeado. Desafortunadamente, el daño estaba demasiado dentro.
El señor estaba haciendo todo lo que podía, pero lo que Eduardo había dejado en mi hija no era algo fácil de arrancar. Salí del pueblo sin decirle nada a mi madre y caminé hasta la casa de Eduardo con la furia ardiéndome en la sangre. Su casa estaba al final del camino de terracería, apartada. Mi respiración estaba agitada cuando llegué a su puerta. Toqué con fuerza, casi golpeándola con los nudillos. No tardó en abrir. Eduardo se apareció en la entrada con su misma expresión calmada, como si ya supiera que iba a buscarlo. Me miró con una leve sonrisa, una burla disfrazada de amabilidad. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero no me detuve. Con asco, con odio, le pregunté qué había hecho. Le exigí que dijera la verdad, que confesara que él había trabajado a mi hija, que la había marcado con su brujería para quedarse con ella. Pero el muy poco hombre lo negó todo. Habló con calma, con su voz pausada, con esa tranquilidad que hacía hervir mi rabia. Dijo que yo estaba exagerando, que lo estaba culpando de algo que no había hecho. Y entonces, con una sonrisa que me revolvió el estómago, dijo que Luisa no estaba enferma por su culpa. Aseguró que Luisa se sentía así porque lo extrañaba, que mi hija lo amaba. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesarlo. Busqué lo primero que encontré en el suelo, y sin pensarlo 2 veces, le lancé una piedra con todas mis fuerzas. Eduardo alcanzó a moverse y la piedra golpeó la puerta de su casa, pero no me importó. Agarré otra y la lancé de nuevo, y otra, mientras las lágrimas me cegaban y la furia me sacudía el cuerpo. Le grité que se alejara de mi hija, que si volvía a acercarse no me hacía responsable. El sujeto solo me miró, sin moverse, sin inmutarse, como si mis palabras no le hicieran ni el más mínimo daño. Salí de ahí llorando, con las piernas temblándome. Me sentía impotente, atrapada en una pesadilla en la que no tenía control. Sabía que Eduardo no se iba a detener, y yo tenía que encontrar la manera de salvar a mi hija. Los días se convirtieron en una pesadilla insoportable. Luisa se apagaba poco a poco frente a mis ojos, y yo no podía hacer nada. Los doctores no tenían respuestas. Los curanderos hicieron todo lo posible, pero nada funcionaba. Era como si algo dentro de ella se estuviera secando, consumiéndola lentamente, arrancándole la vida pedazo a pedazo. Cada día amanecía más flaca, más pálida, con los ojos hundidos y los labios resecos. Su cuerpecito frágil se veía más pequeño sobre la cama, su respiración débil, como si cada aliento le costara el doble de esfuerzo. La vi deshacerse ante mí. Vi a mi niña desaparecer. La mañana en que la encontré, el aire en la casa se sentía más pesado que nunca. Me levanté con la sensación de que algo estaba mal, un presentimiento helado. La vi acostada en la misma posición en la que la había dejado la noche anterior. No se movía, no respiraba fuerte, no hizo el más mínimo gesto cuando me acerqué. El mundo a mi alrededor pareció detenerse. Me senté a su lado con las manos temblando y tomé la suya con delicadeza, casi con miedo. Mi niña estaba fría. La sacudí suavemente. Nada. Su cuerpecito estaba inmóvil, la piel helada, los ojos cerrados para siempre. Mi cosita hermosa ya no estaba. Un dolor insoportable me rompió el pecho en 1000 pedazos. Todo se volvió borroso. En un instante, mi mente se llenó de imágenes de ella, recuerdos que me atravesaron como dagas en el alma. La vi corriendo por el rancho con su vestido de flores, riendo con los cachetes enrojecidos por el sol. La vi aprendiendo a caminar, tropezando y levantándose con una sonrisa. La vi abrazándome en las noches de tormenta, escondiéndose bajo las sábanas cuando los truenos la asustaban. La vi soplando las velas de su cumpleaños, emocionada con cada año que pasaba. La vi tomando mi rostro entre sus pequeñas manos, dándome un beso en la mejilla con esa ternura infinita que solo un hijo puede dar a su madre. Y ahora ya no estaba. No quedaba nada más que su cuerpecito helado, el peso del silencio en la habitación y la sombra de un hombre enfermo que me la había arrebatado. Grité con todo el aire que tenía en el pecho, con toda la rabia y el dolor que mi cuerpo pudo soportar.
Mis lágrimas caían sin control, mis manos temblaban al aferrarse a ella, mi mente se negaba a aceptar la realidad. Mi niña, mi pequeña, mi amor más grande, se había ido. Mi mundo se volvió blanco, vacío, rodeado de imágenes de ella a lo largo de los años. Me quedé ahí, abrazando su cuerpo frágil, meciéndola como si pudiera devolverle la vida, como si con mis lágrimas pudiera despertarla. La rabia me consumía, más fuerte que el dolor, más fuerte que la pena. No me importó nada, no pensé en consecuencias, no pensé en lo que dirían los demás. Lo único que sabía era que Eduardo se había llevado a mi hija y que no podía permitir que siguiera respirando el mismo aire que yo. Esa misma mañana, con el pecho ardiendo de odio, caminé hasta su casa. Le prendí fuego. La llama comenzó lenta, devorando los muros, trepando por la vieja puerta de madera, expandiéndose como una bestia hambrienta. Me quedé ahí, viendo el fuego crecer, sintiendo el calor en la piel, con el rostro cubierto de lágrimas. La imagen de mi hija me golpeó de nuevo, como si su corta vida pasara ante mis ojos en ese instante. Vi la vida que le habían arrebatado. Nunca la vería crecer, nunca la enseñaría a cocinar, nunca compartiríamos esos momentos en la cocina donde le hubiera mostrado cómo hacer tortillas, como mi madre me enseñó a mí. Nunca vería sus ojos brillar al enamorarse por primera vez. Nunca la vería con un vestido blanco, casada, radiante, llena de felicidad por empezar una nueva familia. Nunca sostendría en mis brazos a un nieto que llevara su esencia, que tuviera su risa, su mirada. Nunca la volvería a ver viva. El fuego rugía frente a mí, pero nada podía ser más fuerte que el vacío que sentía en el pecho. Prendí fuego a la casa de Eduardo, esperando que estuviera dentro, esperando escuchar su voz gritando, pidiendo ayuda, suplicando por su vida. Pero no lo escuché, no lo vi. Ese hombre desapareció, no volvió al pueblo, nadie supo más de él en los alrededores. Era como si se lo hubiera tragado la tierra, como si nunca hubiera existido. Pero yo me aseguré de que su recuerdo quedara manchado para siempre. Fui casa por casa, hablé con la gente del pueblo, con los que aún creían que Eduardo era un buen hombre, un curandero de confianza. Les dije lo asqueroso que era, el enfermo que se había llevado a mi hija, el brujo que la había marcado desde pequeña, esperando el momento para tenerla. La gente comenzó a hablar, las mujeres dejaron de pronunciar su nombre con respeto. Se convirtió en un fantasma, en un hombre del que nadie quería escuchar. Pero nada de eso me devolvió a mi niña. Fui al rancho por mis cosas, con la mirada perdida, sin sentir nada en el pecho más que la rabia consumida, el dolor seco que ya no podía brotar. Alfonso estaba ahí, me miró sin decir palabra. Ya no quedaba nada entre nosotros. Me fui sin mirar atrás. El tiempo pasó, como todo en la vida. No importa cuánto duela, cuánto nos destroce por dentro, la vida sigue su curso, llevándonos consigo, arrastrándonos aunque no queramos movernos. Mi hijo creció fuerte, logró formar su propia familia, y ahora tengo 4 nietos adorables que llenan mis días de risas y amor. Los quiero con toda mi alma. Me aferro a ellos con el mismo cariño con el que alguna vez sostuve a mis hijos cuando eran pequeños. Pero el dolor nunca se va. Aún la extraño, aún me duele. Hay días en los que me sorprendo mirando hacia la ventana, esperando verla correr por el patio, con el cabello despeinado por el viento, con su risa llenando el aire como un eco del pasado. Pero ya no está. No la veré crecer, no la veré siendo madre. No podré abrazarla con la misma ternura con la que ahora abrazo a mis nietos. En mis sueños sigue siendo la misma niña de siempre. Veo sus manitas jóvenes al lado de las mías, ahora arrugadas, gastadas por los años. En mis sueños el tiempo no pasa para ella. Su carita sigue siendo la misma, con esos ojitos grandes llenos de vida. Me sonríe, como si nunca hubiera partido, como si nada malo le hubiera pasado. Despierto con el corazón encogido, con un nudo en la garganta que me impide respirar por unos segundos. No confíen en nadie,
No confíen en aquellos que se acercan con amabilidad extrema, con palabras bonitas, con regalos que parecen inofensivos. No confíen en los que dicen que quieren ayudar, en los que se presentan como sanadores, como curanderos que pueden aliviar el dolor de sus hijos con brebajes y sobadas. Hay cosas que no son lo que parecen. Hay personas que siembran su veneno poco a poco, esperando el momento en que puedan cosechar lo que han marcado como suyo. Si tan solo hubiera visto las señales antes, si tan solo hubiera sabido que aquel hombre no era un amigo, que mi esposo no era un protector, que el peligro siempre estuvo dentro de mi propia casa. Pero ahora lo sé. Y si con mi historia puedo evitar que otra madre pase por lo mismo, al menos tendré la certeza de que mi dolor no fue en vano. Huéspedes, primero que nada, gracias por disfrutar el relato a mi lado. Será siempre un placer que me permitan entrar en sus vidas, compartir unos minutos de sus rutinas. Espero que la vida me los cuide y me los bendiga siempre. Les agradecería mucho que se suscriban al canal. Esto nos ayuda a que nuestra bonita comunidad siga creciendo. Me encanta leerlos, así que no olviden dejarme sus comentarios. Así nos conocemos un poco mejor. No tengo otro canal de relatos de terror, así que si escuchan mi voz y mis historias en otro lado, no soy yo. Es un oportunista que se está robando mi contenido. Por favor, no consuman esos videos. Les mando un abrazo enorme hasta donde estén. Que la vida me los bendiga hoy y siempre. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.